Buenos días, tardes ya a todos y todas. Quiero agradecer a los compañeros de Chapingo la invitación. Vamos a poner un video, espero que se escuche y se vea bien, es parte del trabajo que hacemos. Este es el lugar en donde vivo. Es hermoso. Pero hay un problema. Yo y todos los de mi especie estamos en peligro. Nos estamos extinguiendo. Nuestro ecosistema está siendo amenazado. Afortunadamente, hay personas que nos están ayudando. Han hecho estudios para saber cuántos somos, en dónde estamos y cómo ayudarnos. Soy un jaguar, el felino más grande de América. Gracias. Queremos seguir aquí por mucho más tiempo. La naturaleza nos llama. Respondamos juntos. Visita lanaturalezanosllama.com y entérate de todo. Y bueno, vamos a empezar esta plática. Justamente nosotros trabajamos en una ONG que se llama Biofutura C, es una ONG internacional. Estamos ubicados en Hidalgo, en Pachuca, y coordinamos toda la zona centro en cuanto a la conservación del jaguar. A mí me resultó, como les comentaba, muy interesante el que el día de hoy pudiéramos estar aquí con ustedes, porque pues el jaguar tiene desde una simbología y una importancia ecológica muy grande en todos los niveles. Y en el transcurso que veníamos justamente de Pachuca acá hace un rato, pues vemos todas las afectaciones que se han generado en el ambiente, en esta zona, todo lo que está pasando. Pues en una de las universidades más importantes del país y que tengamos pues al lado nuestro la destrucción, creo que habla mucho del reto que tenemos desde lo local hasta lo global. Y bueno, justamente les decía, hoy les vamos a hablar un poco del jaguar en México, una perspectiva para su conservación. Nosotros también somos parte del grupo más importante de conservación de un animal en el mundo, que es la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y bueno, estamos trabajando también con la UAM. Otros de los temas que trabajamos también es el tema de derechos de los animales y la asistencia social a grupos vulnerables o desarrollo comunitario. Y justamente lo que les decía, la biodiversidad se encuentra intrínsecamente ligada hacia nosotros. Es decir, nosotros somos parte de esta biodiversidad y en ese sentido, pues estamos en niveles alarmantes, estamos en la sexta extinción masiva, estamos atravesando por un momento increíble. Uno de nuestros colegas, el doctor Gerardo Ceballos, siempre menciona que podemos escapar de una crisis económica, podemos escapar de una crisis social como estamos viviendo, pero de una crisis ambiental difícilmente vamos a poder salir. Y justamente en este momento estamos entre esos dos momentos, ¿no? Tenemos lo que dice Bartra, una megacrisis desde lo social hasta lo ambiental. ¿Y qué papel tiene la biodiversidad? Pues la biodiversidad o este conjunto de organismos que conviven con nosotros tiene un papel fundamental en el cuidado de la tierra. Y es ahí donde les decía, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando muchísimo con el jaguar como un estandarte, ya que es una especie focal y que nos permite, gracias al jaguar, este jaguar nosotros lo llevamos a las comunidades y trabajamos mucho con él. Entonces yo les decía, es una especie focal. Si nosotros conservamos al jaguar, también se llama especie sombrilla. La sombrilla lo que hace es cubrirnos, y los jaguares tienen un ámbito hogareño bastante grande, es decir, tienen aproximadamente más de 100 kilómetros de ámbito hogareño, y eso nos permite incluso cuidar nuestro patrimonio biocultural, cuidar a las comunidades y pueblos indígenas, y eso es bastante interesante. En la medida que entendemos que si cuidamos al jaguar, cuidamos todo, pues es como empieza él a resurgir. Como les decía, pues tenemos una cantidad impresionante de biodiversidad, pero pues tenemos también las tasas más altas de destrucción. Y pues tenemos un vínculo muy grande
hacia todo lo que está pasando junto con ellos, ¿no? Desde las culturas prehispánicas habíamos generado un vínculo muy grande que se pierde con la colonización. Y prácticamente pues tenemos muchas especies en peligro de extinción. Aquí tenemos algunas de las que son relativamente emblemáticas. Y lo que les decía, ¿por qué el jaguar? ¿No? ¿Por qué decir, pues vamos a conservar el jaguar, vamos a trabajar con él? Porque justamente lo que les decía tiene una importancia ecológica o biológica importante, desde su papel como regulador de otras especies, pero también tenemos un vínculo muy grande con él, que es algo de lo que les va a hablar el abogado Daen. Tenemos un vínculo muy muy grande con él porque pues prácticamente se encuentra en todos los lugares y todos los sitios de México. Tenemos algo relacionado con el jaguar. Ahora que ocurrió con lo del sismo, Daen trabaja mucho el tema de patrimonio biocultural y estábamos viendo que incluso los sismos se asocian al jaguar, ¿no? Que es algo, porque su rugido justamente era lo que ocasionaba los sismos, no era lo que se creía. Entonces lo teníamos, de ser una deidad pasa a ser un demonio cuando llegan los colonizadores con las vacas, y pues empieza toda una serie de cambios importantísimos en toda la zona centro, una serie de factores que nos han alejado justamente del bienestar social y de todo lo que conlleva, ¿no? Y lo que les decía, pues tenemos una afinidad tan grande que justamente los mejores guerreros o las personas pues con un rango especial se asociaban también al jaguar en México. Justamente era llamado en muchos lugares el Tecuani, o señor de la naturaleza, porque pues él dominaba todo. Y pues en la cosmovisión lo tenemos presente prácticamente en muchas danzas y rituales, aunque algunas veces se disocian, como les decía. Entonces también, mientras apagan las luces, les comento que es para que vayan pensando sus preguntas con toda la confianza. El jaguar ha perdido aproximadamente el 60% de su distribución en México. De 25,000 jaguares que teníamos, tenemos ahora aproximadamente 4,000 jaguares en todo México. Y justo en la zona centro, donde estamos nosotros, donde tenemos a la población más vulnerable de jaguares. Y por eso es que necesitamos hacer algo. Necesitamos cambiar los paradigmas del desarrollo. Necesitamos cambiar los paradigmas de la conservación. Nosotros trabajamos mucho a nivel internacional con lo que les decíamos, el derecho de los animales no humanos, y eso nos está permitiendo generar una brecha nueva hacia lo que viene, porque no podemos permitirnos estar como estamos actualmente. Animales como el tlacuache, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, ha escuchado la leyenda de cuando el tlacuache nos trajo el fuego, ¿no? Bueno, se lo voy a contar rápido. Bueno, este animalito tan importante tiene la colita pelona, es el único marsupial que tenemos en México. Y pues la leyenda cuenta que justamente cuando no existía el fuego, el tlacuache lo logra robar y por eso se queda con la colita pelona. Entonces a raíz de eso pues empiezan una serie de acciones de veneración hacia el tlacuache. Pero ¿qué ha pasado ahora cuando vemos a un tlacuache? Le pegan o lo matan, lo confunden con ratas grandes, pues una serie de condiciones adversas para él, ¿no? Entonces se pierde mucho lo que era el simbolismo, y justamente lo que platicábamos con la doctora, pues toda esta cosmovisión y todo este rescate biocultural que tenemos que hacer de cierta manera para poder compensar lo que está pasando. Algo de lo que hablamos, por ejemplo, aquí vemos justamente a tlacuache, pero ¿cómo está este tlacuache? O tlacuacha. Está embarazada. Nosotros siempre llevamos este tipo de láminas, que son los que obtenemos con fototrampeo, para explicarle justamente a las poblaciones el que ellos, al igual que nosotros, tienen derechos. Y eso nos está permitiendo a nosotros generar, como les dije, un nuevo paradigma de la conservación, dejando el utilitarismo, porque solamente conservamos a las especies que utilizamos o que son funcionales para nosotros. Pero si queremos generar un cambio importante, un cambio fuerte, tenemos que empezar por cambiar
nuestra forma de pensar que tenemos hacia las especies con las que coexistimos. Sigue, por favor. Entonces les decía, bueno, el conservar al jaguar pues justamente nos brinda que tengamos una serie de servicios ambientales y servicios ecosistémicos impresionantes, desde el agua, evitar la erosión, tener una mayor cantidad de oxígeno, y que cuando quitamos al jaguar, pues justamente vienen una serie de condiciones adversas, no solo para las comunidades, sino para nosotros mismos. Y pues el vínculo que tenemos es tan grande que incluso aquí muchas de las comunidades asocian otras de las cosas que son bioculturalmente importantes, como son el maíz y el frijol también, hacia la conservación de los grandes depredadores. Y lo que les comentaba, ¿no? Tenemos esta fuente de conflictos socioambientales graves. Para generar un ambiente sano, ¿qué es lo que necesitamos? Evitar la cacería. Todavía hay una cantidad impresionante de cazadores, incluso hay conservacionistas de alto renombre que en el nombre de la conservación dicen que la cacería es una opción para conservar. Hay ranchos cinegéticos, que son cosas que van quedando ya cada vez más de lado porque ya no estamos dispuestos, por ejemplo, a utilizar marfil, ya no queremos utilizar popotes, cada vez estamos generando una conciencia diferente y eso es muy importante. Estuvimos en Hawái el año pasado en la conferencia de la Unión para la Conservación de la Naturaleza y es muy triste, por ejemplo, ver cómo México como país, la Comisión de las Protegidas, la CONABIO, están a favor de la venta de marfil, ¿no? de elefantes. Entonces cuando nosotros nos acercamos y lo que nos dijeron los representantes de CONABIO es, no nos importa porque en México no hay ni elefantes, ¿no? Ese es el razonamiento que tenemos, se los digo, de investigadores ya de muy alto nivel, ¿no? Porque se manejan muchos recursos, pero tenemos cosas importantísimas que debemos rescatar y debemos de cambiar. Entonces, continuando esto, les decía, tenemos una pérdida de presas importantes por la cacería, el tema de la fragmentación y la pérdida del hábitat, la cuestión de la frontera agrícola y ganadera, que cada vez tenemos una mayor cantidad de deforestación por el ganado y seguimos padeciendo hambre, seguimos teniendo las cuestiones agrícolas con los transgénicos y existe una lucha importante, pero no es suficiente. Es lo que estamos viendo es que no es suficiente. Entonces por eso justamente el conservar muchos animales como el jaguar pues nos ayuda, ¿no? Y pues la muerte del jaguar es contraria justamente a las opciones de desarrollo sustentable. Necesitamos generar políticas de conservación, necesitamos generar una educación y un entendimiento profundo de qué es lo que está pasando hacia el tema de la conservación y generar investigación para la conservación de manera diferente. Sigue, por favor. Estas escenas son cada vez más comunes. Daen trabaja mucho el tema, como es abogado, mucho el tema de tráfico de especies. Y pues de todo el país nos mandan, todos los miembros de la alianza nos mandan las fotografías, oye, pasó esto, hay que ir al PGR, hay que estar haciendo una investigación, pero esto es muy común. Y ante la situación que estamos, el perder un solo jaguar, pues es prácticamente llevarlos a la extinción. Lo que les decía, las cosas como la cacería, desde nuestra perspectiva, el que, por ejemplo, a veces, tal vez no, aquí no, pero en muchos lugares cuando ven un tlacuache o ven una serpiente aquí, lo primero que hacemos es quererla matar. O vemos una araña y lo primero que haces con la araña, la pisas, ¿no? Sin saber que un altísimo porcentaje de la biomasa de insectos ya se perdió. El 75% de la biomasa de los insectos en el mundo está perdida. Imagínense eso lo que significa incluso para la producción, para la polinización. Y nosotros todavía tenemos acciones pues como estas, ¿no? Justificándolos a veces en algunas comunidades como autoconsumo, cuando pues obviamente no es así. Y bueno, sigue. Y lo que les decía, ¿no? Tenemos una grave sobreexplotación de las tierras, sobre todo en las cuestiones agrícolas. Nuestra economía actual capitalista está basada en la acumulación, y en ese sentido pues vamos cada vez queriendo más y más, aunque ya tengamos suficiente, queremos más tierras para cultivo, queremos más tierras para el ganado. Los proyectos justamente que da el gobierno, los que da la Zagarpa, van enfocados hacia lo mismo, y en ese sentido vamos perdiendo todo. Es increíble. Yo les decía, a mí
tiene que no vengo a Chapingo ya algunos años. Vine hace tiempo a un congreso también y a un torneo de taekwondo cuando estaba en la universidad. Y es increíble cómo hay un grado de contaminación impresionante alrededor de aquí, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes tienen que incidir como futuros profesionistas. Tenemos que generar un cambio importante, porque en eso se refleja también en estas situaciones, ¿no? En la deforestación, en la fragmentación del hábitat. ¿Qué es lo que estamos haciendo con las especies? ¿Hacia dónde las estamos llevando? ¿Qué está pasando con el jaguar? ¿Qué está pasando incluso con la gente de las comunidades? Siempre que vamos a las comunidades les digo, bueno, a ver, el jaguar se come mi vaca. Ok, se come la vaca. ¿Y qué está pasando, no? O sea, ¿para qué? La gente no sabe a veces ni para qué sirven las vacas, pero como las da el gobierno, pues quieren vacas. Si el gobierno da borregos, pues quieren borregos. Si el gobierno da invernaderos, gallineros o lo que sea, ellos quieren lo mismo. Pero no tenemos un conocimiento profundo de lo que nos permite la conservación de la biodiversidad y aparte, pues de los derechos que tienen muchos de estos animales. Y justamente, como les comentaba, estamos en esta brecha importantísima donde nuestras acciones van marcando un cambio, van marcando una pauta de tener pues un futuro desastroso. Ya hay predicciones muy claras de que en 20 o 30 años ya las cosas no van a ser como las conocemos, van a ser completamente diferentes por toda esta pérdida de biodiversidad que tenemos tan grande. Y bueno, seguimos teniendo altas condiciones de marginación, la pérdida de especies de ecosistemas, una pérdida cultural importantísima. Tenemos ahora, pues justamente con las reformas que se hicieron, minería, fracking, transgénicos, tráfico de vida silvestre y pues los cambios de uso del suelo por la agricultura y la ganadería, y tenemos casi todos como profesionistas una muy baja incidencia en políticas públicas. La mayoría de los investigadores no tenemos una incidencia alta en políticas públicas y eso también pues, nos genera todo lo que estamos viviendo. Y algo bien interesante es que tenemos que generar un cambio del paradigma. Lo que conocemos actualmente es esto, incluso denominado como la era del antropoceno, porque justamente nuestras acciones están haciendo cambios súper radicales al ambiente, donde tenemos en la cima pues al ser humano, incluso muchos todavía piensan, ¿no?, que somos como la especie superior a todas las demás, cuando pues obviamente no es así, y tenemos que cambiar el paradigma hacia una cuestión más integral, que nos permita incluso reconocer lo que ya se reconocía por algunas comunidades, como son los derechos de la madre naturaleza o los derechos de la biodiversidad. El entender que los animales pues también sienten y sufren y tienen una serie de condiciones muy parecidas a las nuestras. Eso nos está permitiendo también generar cambios interesantes. Desafortunadamente pues todavía es frecuente ver este tipo de cosas. ¿Sí? Ahora con redes sociales pues nos podemos enterar de más cosas, pero también podemos generar acciones importantes. El reto justamente es cómo resolver estos conflictos, cómo empoderar a más personas para que se sumen a las organizaciones, para que se sumen a las acciones, para que piensen más allá de solamente crecer, tener tu casa, tener un carro, tener tu familia, morirte y heredarles lo mismo a tus hijos, ¿no? Ahora sí necesitamos tener un jaguar, pero en la selva, ¿no?, en su hábitat, porque eso nos va a permitir que incluso las futuras generaciones estén a salvo de todo lo que está pasando. Nosotros, a mí, bueno, de manera personal, pues me gusta mucho el trabajo con los grandes carnívoros, con el jaguar, pero pues es cualquier animal, ¿no?, incluso cualquier comunidad, ¿no? En la medida que empecemos a trabajar con ellos, en que empecemos a empoderarlos, es como podemos generar un cambio sustancial, un cambio importante en el modo de ver a la biodiversidad, en el modo de ver a nuestro modelo de desarrollo actual con las políticas neoliberales, con todo lo que pasa alrededor de la flora y de la fauna. Tenemos, por ejemplo, en el caso del cocodrilo, México es uno de los lugares que permite la
la captura de cocodrilo, aunque esté enlistado en las normas de protección, y tenemos granjas de cocodrilos. Y hablando justamente también con Conavio, pues ellos nos decían que las granjas han logrado recuperar a los cocodrilos. Pero eso no es cierto, porque el 90% del hábitat del cocodrilo ya no existe. Entonces existe el cocodrilo, pero en las granjas, pero ya su hábitat ya no existe. Y al no existir su hábitat, pues tenemos toda una pérdida de condiciones importantísimas para el desarrollo de nosotros mismos, incluso de ustedes, porque si tienen becas aquí y empiezan a subir los insumos de la naturaleza, pues esas becas se las van a quitar, ¿no? Entonces es súper importante, y tenemos cosas tan inútiles a veces como estas, o el usar un cinturón de piel de cocodrilo, una cartera, un dije, una chamarra, que son cosas que debemos empezar a generar estos cambios, ¿no? A veces sí nos llama la atención, oye, yo quiero, pues yo soy ganadero y quiero unas botas súper picudas de anaconda y bueno, hasta de elefante quieren a veces, ¿no? Pero justamente debemos de replantearnos qué es lo que estamos haciendo y hasta dónde queremos llegar. Y pues tenemos un desafío impresionante en el planeta, ¿no? Tenemos un problema muy grave, que es la sobrepoblación, y tampoco tenemos una política pública de control de poblaciones humanas, que es yo creo que lo más grave. Tenemos un problema gravísimo de educación, porque también pues no lo tenemos, y tenemos el problema de nuestro modelo de desarrollo. Lo que les decía, tenemos esta sexta extinción masiva, un uso de recursos desmedidos, y pues de manera inmediata las cuestiones del cambio climático, ¿no? En la medida que perdemos la biodiversidad, aumentan los cambios en el clima, y empezamos ya a generar y a tener ya acciones muy concretas de lo que pasa en el planeta, y sobre todo que a los países del tercer mundo como México, aunque se supone que estamos ya más en vías de desarrollo, pues son a los que nos va y nos está afectando cada vez más. Aquí tenemos la gráfica, por ejemplo, de la extinción de especies y el crecimiento humano. Si se dan cuenta, pues va básicamente en la misma dirección. A mayor tasa de crecimiento humano tenemos una mayor pérdida de especies. Esto se da por factores, desde factores naturales como la competencia, pero se da más por el factor de la ignorancia, porque utilizamos herbicidas, utilizamos una cantidad innecesaria de recursos naturales, desperdiciamos el agua. A lo mejor ya les dijeron, ¿no? Pero el que tengamos el agua embotellada cuando debería ser gratuita, pues es una tontería, y si ustedes van a otros países van a encontrar una serie de condiciones diferentes a las que están aquí. Pero pues justamente tenemos en estas estrategias de conservación, de lo que les queríamos platicar hoy, o les quería yo platicar hoy, es que tenemos que generar un nuevo paradigma, un nuevo modo de ver la ciencia. Como les decía, incluso a lo mejor muchos de sus profesores tienen un modo diferente de ver la ciencia, o de ver a la conservación. Tenemos que cambiar, si queremos cambiar lo que está pasando ahora, tenemos que cambiar justamente esos modelos y esos paradigmas, y a nosotros nos ha dado muchos buenos resultados en congresos internacionales el trabajar ese tema desde una visión diferente, ¿no? Desde, pues a veces, como les dije, ¿no? Te tienes que pelear con instituciones de gobierno, con organismos tan grandes como el Safari Club Internacional. Tenemos que cambiar hacia un modelo de bioética que nos permita reconocer en las demás especies también la necesidad que tienen ellos de vivir, y nosotros la necesidad que tenemos de compartir con las especies el hábitat. Ya algo más local, y de lo que he escuchado o vi en el programa, pues es también el reconocer los valores de la naturaleza, ¿no? El regresar un poco hacia lo que antes teníamos con los conocimientos de la Pachamama, del buen vivir, una serie de factores importantes que también deben ser puestos nuevamente en marcha. Y algo bien importantísimo es la participación en las políticas públicas. Tenemos que volcarnos hacia participar en las políticas públicas. Yo como biólogo, pues no me gusta, a mí me gusta estar en el campo, monitoreando, hablar con la gente no me gusta mucho, pero
pues hay que hacerlo porque justamente tienes que explicarle a las comunidades, tienes que empoderarlas, tienes que ayudarles, pero después de eso tienes que regresar a participar en políticas públicas. Ahora hablamos de que tenemos una nueva, nos quieren implementar una nueva ley sobre la biodiversidad, no sé si ya la leyó alguien aquí. Hace rato, pero ¿ya la leyó alguien? Pues yo medio la he leído, pero fíjense, justamente el que nadie la haya revisado, aquí es terrible, ¿no? Porque pues es algo que nos concierne a todos y no nos importa. Entonces, si no nos importa, ellos van a hacer lo que quieran con eso. Esa ley pues tiene una serie de condiciones importantísimas contra la biodiversidad, justamente basadas en los programas del capitalismo. Y pues no toma en cuenta el rescate de la cultura y la biodiversidad hacia los pueblos originarios. ¿Sí? Todavía tenemos en muchos lugares pues, representaciones culturales, en danzas, en rituales, sobre la conservación y la cosmovisión del jaguar. Pero pues ya, por una parte tienes tu herencia cultural importante, pero por otra parte tienes tu generación económica en las vacas. Entonces, cuando el jaguar ataca a una vaca, pues todos van sobre el jaguar. Y alguien importante, por ejemplo, que sería interesante que buscaran, es el trabajo de la doctora Jane Goodall, que justamente ya empieza mucho a hablar sobre los temas de la bioética y acercándonos hacia este nuevo paradigma que les comento. Pues bueno, lo que podemos resumir en temas de la ética es algo bien interesante. Mi trabajo como abogado en temas de conservación, siempre cuando voy a varios congresos me confunden con biólogo por el cabello largo, no sé, varias cosas raras por cómo me he visto, pero no soy abogado. Aquí el tema interesante es ver que una especie como este animalito que está aquí, ¿no? Este que está acá, ¿cómo podemos salvarlo? ¿Qué estrategias hay? Yo he tenido la fortuna de conocer a muchos biólogos, los principales de México hasta de todo el mundo, y vemos la conservación de manera diferente. Por un lado hay quienes ven a este animal como algo, como un capital. Como ustedes conocen a Sarucán, tiene hasta un libro que se llama Capital Natural. Todo es economía, todo es capital. Sin embargo, le quieren poner un precio para que pueda conservar. ¿Cómo pasa con los leones? Que si le das un precio de $100,000, lo puedes conservar. Nosotros lo que creemos es de que hay algo más importante que darle un precio, y es el darle un valor, el generar un vínculo con él, o volverlo a reestructurar un vínculo. Tú jamás en una comunidad indígena, como pasó en Oaxaca con el jaguar de la luz, tú no podrías darle un precio a algo que tiene un valor ético y religioso. Es el abuelo jaguar en algunas comunidades en Oaxaca. No puedes vender a tu Dios, no puedes vender a tu abuelo que te dio vida. Y eso es lo que nosotros tratamos de ver, una conservación actual, no una conservación de hace 300, 400 años, basada en la ignorancia, del desconocimiento de la ética. Hace 300 años no sabíamos que los demás animales también eran seres sintientes, que nosotros somos un animal más, que él, al igual que yo, tiene un sistema nervioso central, tiene un sistema periférico, tiene un cerebro, tiene emociones. Hay algo que se llama etología, que se encarga precisamente de estudiar el comportamiento de los demás animales. Hay un premio Nobel como Konrad Lorenz que te explica cómo nosotros somos también animales. Y al tú entender de que este animal es capaz de tener una vida, de tener decisiones, de tener comportamientos igual casi que nosotros, tener una inteligencia avanzada. No tenemos el monopolio de la inteligencia ni del raciocinio. Tenemos un amigo bien interesante que se llama Tetsuro Matsuzawa, que trabaja con chimpancés, y él tiene algo bien bonito que te pone a competir contra un chimpancé en velocidad matemática, ¿no? Ningún humano le puede ganar a un chimpancé en velocidad matemática. Llegamos hasta el nivel 6, un chimpancé alcanza el nivel 10. Yo ni lo podía ver, los números, y el chimpancé ya estaba trabajando. Simplemente son inteligencias diferentes.
tienen relaciones diferentes. Cuando ve un jaguar también se maravilla, se enamora, al igual que nosotros cuando vemos a una chica, o las chicas un chico, o un chico a otro chico. Hay muchas cosas. También tienen esas características, tienen relaciones parentales también, cuidados maternales, y de ahí viene la empatía, ¿no? Darwin, por ejemplo, en su obra del origen del hombre, se preguntaba eso, ¿qué diferencia existe? ¿No? Porque Darwin tiene, aparte del origen de las especies, tiene uno que es el origen del hombre, que es fascinante, que si no lo han leído, lo tienen que leer. Ahí establece cuál es la característica más importante del hombre, o del humano, y es precisamente el amor que tiene por las demás criaturas. Ese es el más noble atributo del hombre, y es eso lo que tiene que cambiar en la conservación. No son cosas, como lo maneja la ley actualmente, son cosas y con él puedes, como este peluche, lo puedes destruir. Los animales no son eso, los animales son eso, ánima, como lo mencionaba Aristóteles, ¿no? Son ánima, son alma, son seres igual que nosotros. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando, ¿no? La visión, como habían visto el antropoceno, el antropocentrismo más bien, conocer de que fue algo bien interesante la revolución del siglo de las luces, cambiar la idea central de que lo principal era Dios por el hombre, ni siquiera por el humano, que la mujer estaba abajo, y actualmente todavía sigue estando abajo. Por eso todavía esa lucha o esa discriminación que tienen, ¿no? Y eso es lo importante, cómo podemos cambiar esa nueva visión. La que hemos tenido actualmente de cosificar a la naturaleza no nos ha servido darle un precio. Tenemos que empezar a tener una visión ética. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI, no podemos seguir permitiendo que un animal, un cocodrilo, un reptil fantástico sea hecho una cosa para unas botas tan horribles aparte, ¿no? O aunque fueran bonitas, no es permisible. Estamos en el siglo XXI, estamos por conquistar Marte, estamos por ya no utilizar materiales fósiles, y todavía tenemos esas aberraciones, ¿no? Entonces tenemos que adecuar también la conservación en el modelo actual. Si bien la cacería hace mucho tiempo funcionó, actualmente no puede ser viable, porque estamos en un cambio ideológico que es necesario, porque no ha funcionado la cacería, no ha funcionado el cosificar a los animales, no va a funcionar hacer botas a los reptiles, porque hay un nuevo cambio también en la ética, un nuevo cambio que es fascinante. Siempre hay que tener esperanza, y sobre todo yo lo veo, por ejemplo, como con el jaguar, el establecer vínculos. Hay gente que pues, está bien que le quieran dar un precio, pero no es lo único, ¿no? Las interacciones que manejamos con la especie son muchas. A mí me gusta el tema del patrimonio cultural, porque eso haces, generas un puente cultural, generas un vínculo, algo fascinante. El jaguar es tan importante en la cultura mexicana que sin él no conoceríamos a México como somos, seríamos otra cosa. Forma parte de algo que López Austin delimitó como el núcleo duro de la sociedad. Sin él no somos lo que somos, y eso es algo bien interesante. Si lo perdemos cultura, perdemos valores, pero vamos a perder algo esencial de nuestro país. Por eso es importante el generar vínculos, tanto culturales, tanto económicos, si lo quieren ver, pero también éticos, que eso es lo que debe ser más importante. Nos han vendido una triada de la sostenibilidad que no es así. Manejan economía, medio ambiente y sociedad, cuando no es así. Cuando ustedes leen el informe de Gro Brundtland, ven que es sociedad, medio ambiente y las imbricaciones que hay. Una de esas es la economía, al igual que la ética, al igual que la cultura, y no pueden poner por encima la economía. Es un valor importante, sí, pero es complementario, y eso es lo que debemos de generar, un nuevo cambio del paradigma de la conservación. Nosotros apostamos a eso, a que la humanidad poco a poco vaya teniendo más empatía, que la gente luche por algo que sean los derechos de los animales, como la ética, como el amor puede ser una estrategia para la conservación, más que la cosificación. Todos los niños, a ustedes cuando fueron niños, hubieran defendido a los animales. Todos los niños les fascinaban los animales.
y se transforman en cosas que son contrarias. Y eso es lo que debemos de potenciar siempre en una educación, y que sea, por ejemplo, a alguien que se llama Paulo Freire, una educación por la libertad, por la fraternidad. Y esto es precisamente el nuevo reto del antropoceno. Justamente pues entendemos que somos parte de la biodiversidad y que dependemos intrínsecamente de ella, y en ese sentido pues debemos de conservarla. ¿Sí? Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que les comentaba el abogado Daen, la cuestión de la empatía en los niños y cómo cuando vamos creciendo vamos cambiando. Entonces este niño trata todavía de darle agua y de salvar pues, a lo que queda del borreguito, ¿no? Este es un tema bien complicado, y debemos entenderlo de una manera muy inteligente, en el sentido de que debemos de respetar a las especies con las que coexistimos, que debemos de generar pues un cambio importante. Si no es necesario a veces comerte un caldo de tortuga solamente porque te lo ofrecen, en lugares como Tabasco, ¿no? Donde todavía pues, a los changuitos les quitan su cabeza y te puedes comer su cerebro. Debemos de generar un cambio importante, y nosotros justamente apostamos a que los términos de la conservación de la biodiversidad están intrínsecamente ligados al desarrollo humano, y que esto nos va a permitir el que nosotros salvemos y conservemos al jaguar, pues justamente nos permite eso. Yo cuando vine, o vi que veníamos a Chapingo, estaba yo pensando, bueno, justamente qué será tal vez más interesante, ¿no? El que yo les demuestre los mapas de distribución del jaguar, cómo se ha perdido, cómo se colocan las cámaras trampa, qué es lo que hacemos en el campo, o tal vez cambiar ese mensaje hacia lo que podemos hacer para detener cuestiones como el cambio climático, como la pobreza, los feminicidios, la marginación, que todo está intrínsecamente ligado hacia también la violencia de los animales, ¿no? Y bueno, básicamente era lo que les queríamos comentar. Si tienen dudas o preguntas, no sé si son ahorita o después. Pudiéramos